Hola, hoy estamos con Enar Vega. ¿Qué tal estás, Enar? Muy bien, encantadísima de estar aquí contigo. Bueno, Enar Vega es diseñadora estratégica freelance. Bueno, pues eres de mi gremio de personas autónomas que trabajamos en España. Y me habló de ti Luis Calderón. Me habló de ti porque, bueno, me dijo, tienes que conocer a Enar, tal. Y luego descubrí que encima acabas de lanzar un libro que se llama Trabajar en llamas, que lo tengo aquí encima de mi escritorio y ya me lo he leído estas navidades pasadas y me ha parecido muy interesante. Entonces, vamos a hablar sobre todo este tema del burning o estar quemada de toda la vida en español, ¿no? Efectivamente, burnout es el término inglés. Si nos vamos al término castellano, sería o síndrome del trabajador quemado o síndrome del desgaste profesional, básicamente. Pues empieza contándonos por qué escribiste este libro. A ver, todo se remonta a hace como 5 años, donde, bueno, pues, como buena profesional y demás, pues, bueno, en este caso pasé por ello, como parte del origen un poco de todo esto. Y yo cuando pasé por aquello, yo conocía el término y conocía un poco lo que ocurría. De hecho, cuento un poco la historia, no voy a hacer spoiler, pero cuento un poco la historia en las primeras páginas del libro. Entonces, yo conocía lo que era y yo era consciente plenamente de lo que estaba pasando. Y buscaba mucha información, pues, para intentar, bueno, pues, llevarlo lo mejor posible, recuperarme cuanto antes y demás. Y lo que me encontraba, bueno, pues, no era lo más adecuado, en el sentido de que o era un contenido muy técnico y como buena ingeniera aquí yo tiraba de conocimiento técnico, pero sí que me daba cuenta que había como poco conocimiento aterrizado un poco a la gente de la calle, ¿no? Y bueno, yo al principio no tenía muy claro que esto fuera a hacer. Yo empecé a escribir simplemente como una forma como de autoterapia, ¿no? Empecé a escribir pues aquellas cosas que me pasaban o aquellas cosas que me iban sirviendo también. Y bueno, pues con el paso del tiempo seguí escribiendo sin más. Y fíjate que originalmente en mi cabeza como que estaba más cercano a que fuera un curso, una formación, a que fuera un libro. Pero en un momento dado, y tú que has leído el libro, pues en un momento dado aparece como la metáfora del fuego y la metáfora del extintor, aquí tirando un poco del conocimiento, pues eso, como buena diseñadora, ¿no? De modelar un problema. Cuando aparecieron esas dos metáforas, no sé, algo cambió. Y dije, esto tiene que ser un libro. Tiene que ser un libro porque el objetivo era llegar a cuantas más personas mejor. Entonces, la forma que me parecía como más apropiada, pues era un libro. Entonces, nada, ya empecé ahí como que revisité un poco todo para estructurarlo en formato, pues capítulos, con una serie de secciones y demás, siguiendo la metáfora del fuego, un poco del incendio. Y nada, y en cuanto lo tenía cerrado, yo sé que esto, si me escucha algún escritor, bueno, pues profesional, porque al final yo soy una escritora novel en todo esto, me dirá, no se hace así, pero bueno, yo lo tenía completamente escrito cuando toqué la puerta de la primera editorial. Además tenía muy claro con quién quería editar y bueno, pues tuve la suerte de que me dijeron que sí y todo, bueno, pues fue luego muy, muy ágil. La verdad es que el proceso luego fue rápido, rápido para lo que es el sector editorial, lento para lo que es un sector como el nuestro, ¿no? El sector digital, donde todo es corriendo y todo es para antes de ayer. Sí, que quizá ese también es el motivo de que acabemos estando en esta situación. Eso Para es. quien no haya escuchado nunca el término, explícalo. Ujú. El burnout, síndrome de desgaste profesional, síndrome de trabajador quemado, tiene como primer término síndrome, lo cual nos indica que es como un conjunto de síntomas, que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, y que además esos síntomas son muy variables, que pueden tener como muchas fórmulas. Y básicamente es un síndrome que ocurre por haber tenido un estrés excesivamente alto, prolongado demasiado en el tiempo. Entonces, recurriendo a la definición un poco formal que da la OMS, es un síndrome provocado por un estrés elevado sostenido a lo largo del tiempo que no se ha sabido gestionar con éxito. A mí me gusta matizar siempre que digo esta definición, porque parece que esta definición cae como la responsabilidad en la persona. Y bueno, mi enfoque quizá es un poquito más sistémico, ¿no?
como de una responsabilidad compartida. Entonces, creo que tenemos que tener estrategias a nivel personal para abordar un poco pues la prevención de este síndrome, pero creo que también hay, pues algunas cuestiones estructurales que favorecen un poco la aparición de todo esto. Pero al final es estrés de origen. Pero es como un estrés ya en su punto más límite, ¿no? No, porque el estrés se supone que tiene que durar poco tiempo, ¿no? Bueno, a mí me gusta explicar esto porque creo que hay como dos conceptos, o sea, el estrés tiene como muy mala fama, esto para empezar, ¿no? Hay una parte del estrés que es necesaria para la vida, o sea, el estrés lo que nos da es una herramienta de supervivencia, porque lo que hace es activar nuestros recursos para afrontar los retos que tenemos por delante, aquellas novedades o o sea, aquello que podemos tener, ¿no? Pero claro, efectivamente, si ese estrés es demasiado elevado, es decir, el reto que tenemos por delante es demasiado grande, ahí nos podemos desbordar. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cuerpo es súper sabio y es capaz de recuperarse de una situación acotada en el tiempo donde has sufrido muchísimo estrés. Si luego le das el tiempo de descanso, no pasa nada. El cuerpo es capaz de autorregularse y volver a su estado natural. Creo que el problema que tenemos aquí es que no le damos esos espacios. Entonces es una temporada de mucho estrés seguida de una temporada normal de estrés más otra temporada de mucho estrés, ¿no? Entonces no le damos esos espacios de relax y tranquilidad para que el cuerpo se pueda regular. Entonces, el burnout no es que sea el punto extremo donde ya estallamos, empieza mucho más pronto, empieza antes. El problema es que no detectamos las señales que nos están mandando. Entonces, ese es el gran problema y por lo que este síndrome es tan complejo, porque no somos capaces de detectar por adelantado esas señales que vamos recibiendo, las olvidamos, ¿no? Pues supongo que serán muchas las señales. No sé si podrías contarnos 2 o 3 como las que tú consideres que son más importantes. Señales hay muchísimas y a cada persona le puede atacar como desde diferentes puntos de vista. Hay personas que tienen como mucho más síntoma físico, desde caída de cabello, eczemas corporales, insomnio, malas digestiones, dormir, o sea, igual que tenemos insomnio, dormir mucho, que también puede ser, o por ejemplo, problemas de vista, de repente que dejes de ver o que veas mal. Entonces, hay parte física que puede ocurrir. Luego hay una parte, digamos, más psicológica, pues que de repente estás más irascible, estás como desmotivado, como sin ganas, empiezas a tener dudas de, pues yo no sé si valgo para esto, o sea que puede llegar a afectar también a la autoestima, entonces esa parte, ¿no? Y luego hay un tercer bloque de cosas que suelen ser como conductas que antes no hacíamos, de repente empezamos a hacer, o que se potencian o que se dejan de hacer. Por ejemplo, puede ser que de repente empecemos a comer fatal o puede ser que de repente empecemos a tomar más alcohol o de repente empecemos a dejar de ir al gimnasio o cosas contrarias, ¿no? O de repente eso, pues a hacer algo en exceso por defecto, o sea, que realmente la variedad de síntomas pueden ser muchos en ese sentido. Ujú. Y precisamente esto que hablas, yo estaba pensando en tomar mucho café, que hay mucha gente que como que ese estado de nerviosismo lo que hacen es tomarse todavía más cafés para como que pensando que va a dar más y al final lo que haces es meterle más cafeína a tu cuerpo, que es lo último que necesita, ¿no? Y hay otro tema que tú cuentas en el libro y me llamó mucho la atención porque yo no lo sabía, porque tú cuentas que, hay que tener cuidado con el azúcar también, ¿verdad? Mm. Dentro de, bueno, pues todos estos síntomas que hemos contado, y si centramos un poco el foco en la parte de los síntomas físicos, hay una de las claves que normalmente no solemos asociar, pero que es muy importante, que es la alimentación. Entonces, cuando estamos en un estado de estrés muy sostenido en el tiempo, lo que ocurre internamente en nuestro organismo es un estado de inflamación. Entonces, digamos que es la forma que tiene el organismo un poco de reaccionar. ¿Qué ocurre? Que si nosotros en ese estado de inflamación añadimos a través de la alimentación todo aquel alimento, por llamarlo de alguna forma, o todo aquello que es proinflamatorio, lo único que estamos añadiendo es leña al incendio. Entonces,
¿En qué categoría entra? Pues el azúcar es una de esos alimentos que deberíamos tener cuidado ya en general en la vida, pero en estas situaciones de estrés, pues el azúcar deberíamos tener mucho cuidado con él, el alcohol, por ejemplo, también, la comida procesada, las grasas, todo aquello que todos sabemos, pero que no asociamos a que cuando estamos en esa situación de estrés, realmente lo que vamos a necesitar es ayudar a nuestro organismo a que reduzca la inflamación para reducir el incendio, ¿no? La quemazón. Entonces, claro, si encima le estamos comiendo comida procesada, si encima le estamos metiendo mucho dulce, mucha cafeína, mucho alcohol, es que el cuerpo no va a ser capaz de asumir todo eso que encima le estamos mandando. O sea, ya no solo tiene el estrés de esa activación, sino que encima la alimentación no está siendo correcta. Claro, o sea que al final compensa el alimentarte bien, el quitarte de ciertas azúcar, cafeína, alcohol y si puedes hacer deporte mejor, ¿no? Y el dormir 7 horas, o sea, esas tres cosas es como que ayudan un poco a aguantar. Pero ¿qué sucede? Y esto es lo que nos pasa muchas veces. Estamos trabajando en tecnología, tenemos fechas de entrega, vamos mal. Si, por ejemplo, estás dentro de un equipo de diseño y encima eres la persona responsable del equipo, ¿qué actuaciones crees que puedes hacer para poder detectarlo dentro de las personas que tienes a tu cargo? Pues fíjate que creo que el origen está en observar y escuchar. Precisamente porque este mundo es tan rápido y demás, muchas veces lo que se nos olvida es lo principal, que es observar cómo están las personas de mi equipo y tratar de escuchar cómo se sienten. Entonces, son dos cosas como súper básicas, pero que la propia rapidez de las agendas, la propia rapidez de los proyectos y demás, muchas veces es como que nos olvidamos de esa parte. Entonces, creo que es importante dar espacios para poder tener, bueno, conversaciones, bien en grupo, y si detectas que efectivamente hay un problema ya, bueno, pues más importante, de forma individual. Se trata de observar y de observar sobre todo cuando ocurre un cambio, ¿no? Además, nosotros, por ejemplo, como diseñadores, estamos muy acostumbrados a hablar de observar al usuario, empatizar con el usuario. ¿Por qué no trasladamos estos principios a la empresa, al equipo, a la organización, a la vida como profesionales? Pues este yo creo que una de las claves, ¿no? El dar esos espacios, observar, especialmente cuando hay cosas que de repente ay, pues esta persona de repente está empezando a hacer esto o está dejando de hacer esto, ¿no? Eso es como el primer síntoma de alarma. Y luego escuchar qué es lo que está pasando, cómo te puedo ayudar y a partir de ahí intentar co-crear el espacio de la solución. O sea, si te das cuenta, es casi aplicar un design thinking a lo que pueda estar ocurriendo, ¿no? Ujú. Y si estás estás trabajando en diseño, ¿no? Dentro de esta profesión, diseño digital, hablamos en concreto, ¿cuáles son los factores que crees que pueden favorecer el burnout trabajando en diseño de experiencia de usuario o diseño customer experience o service design? Ujú. Tú lo has dicho, uno de los factores ya antes, la rapidez de este sector. Si además pensamos un poco en la labor que tiene que hacer, pues eso, una persona de investigación, de diseño, tiene que hacer un proceso reflexivo con cierta profundidad para poder llegar, bueno, primero por poder entender el problema y después llegar a la solución. Entonces, creo que todavía hay mucho camino por recorrer y hay mucho, no quiero culpar al cliente, pero que hay muchos clientes que no entienden que hay ciertas etapas que requieren ciertos tiempos porque hay que reflexionar y dejar reposar el conocimiento que estamos adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, con los procesos de investigación. Entonces, diría que ese es uno de los primeros problemas, ¿no? La rapidez con la que todo ocurre. Luego, quizá también hay un punto en el que es como muy opinable. Nuestro trabajo es como muy opinable y no muchas veces nos opinamos desde es bonito o es feo o pues vaya, pues para esto, ¿no? Entonces, ahí creo que todavía tenemos una labor importante de divulgar mucho y este podcast es un claro ejemplo de
es que el diseño no va de poner cosas bonitas en una pantalla, ¿no? Esto hay un proceso detrás con un conocimiento que sostiene nuestras decisiones de diseño, ¿no? Y el tercer punto, yo creo que es un poco esta sensación de tener que estar siempre actualizándonos, porque siempre sale algo nuevo o hay un artículo nuevo que te tienes que leer o un libro nuevo que ha salido que te tienes que leer o una tecnología nueva de la que tienes que aprender cómo funciona o una herramienta, ¿no? Entonces, es un poco, una vez más, esta sensación de la rueda nunca se para, ¿no? Entonces, estás como continuamente. Entonces, claro, lo que decíamos antes, no hay un espacio de decir, ahora vamos a darle un espacio a nuestro cerebro para que se recupere de todo ese trajín que ha tenido anteriormente, ¿no? Efectivamente, y aparte las empresas muchas veces no te dejan ese espacio dentro de tu horario laboral. Entonces tienes tantísimas tareas que realizar de diseño y tantas entregas que al final no puedes decir, pues bueno, voy a dedicar 20 o 30 minutos todos los días a leer esos artículos, no tienes que hacerlo fuera de tu horario laboral, ¿no? Entonces, bueno, Eso es. es esa parte también de, como tú dices, de ese sentimiento de FOMO de me estoy perdiendo algo, ¿no? Y bueno, es Total. como... Claro, porque a esto le añadimos que tenemos que crear marca personal, que tenemos que estar en redes, que tenemos que una serie de cosas más allá que van como, ya no solo como diseñadores, sino en este caso como profesional, ¿no? Del sector, porque claro, sector digital y no tener marca personal en el mundo digital y entonces, bueno, es añadir tareas como invisibles en algunos casos, ¿no? Sí, y la autoexigencia también yo añadiría, ¿no? Pues tengo que hacer esto, esto, leerme este libro, escribir un artículo, ir a esta conferencia, hacer networking, escribir en LinkedIn y tal. Al final dices, madre mía, pero no sé, una autoexigencia bestial. Y yo creo que yo al menos tengo épocas del año, como son pues las típicas de festividades de verano, Semana Santa y Navidad, que ahí sí que intento hacer parones grandes y me funciona bien, sobre todo en verano, que intento hacer un parón de 2 meses, literalmente. Pues maravilloso, maravilloso. Tu cuerpo y tu mente lo agradecerán. Claro, con el podcast lo hago, digo, en estas temporadas necesito descansar, no voy a, entonces me quito bajo mucho de redes, tal, y me viene muy bien. Entonces, bueno, cada uno también, cada persona que piense a ver cómo le puede funcionar. Consejos para superarlo, porque hablas de unos rituales de autocuidado que me parecieron muy interesantes. No sé si puedes explicarnos un poquito aquí. Sí, dentro de lo que yo he llamado la fórmula del extintor, bueno, pues hay, como decíamos antes, ¿no? Pues cuidar la alimentación, súper importante. Hacer ejercicio, súper importante. Esto parece que no, pero libera muchísimo nuestra cabeza. Dormir, tener ocio, relacionarnos, bueno, una serie de cosas. Pero también hay una serie de, lo que yo llamo actuadores, que son cosas que lo que nos dan es como la forma que tienen que tener un poco esos ingredientes. Y uno de ellos es lo que llamo rituales un poco de autocuidado. Si lo pensamos, podemos pensar en ir al gimnasio como una obligación y una tarea más en nuestra superagenda con 1000 cosas que tachar en el día a día, o podemos ver el gimnasio como un momento donde me lo voy a dedicar a mí, que me va a ayudar a estar más fuerte y además a estar más fuerte mentalmente, física y mentalmente, ¿no? Y a desconectar y demás. Entonces, este es un poco el enfoque del autocuidado, es cómo encontrar espacios en tu día a día que realmente te alimenten desde el amor, desde el cuidado, no desde la exigencia de tener una tarea más, ¿no? Y esto es muy importante porque la misma cosa puede ser una exigencia o puede ser un autocuidado. Pero sí que es importante que tengamos espacios para cuidarnos, porque esos espacios lo que van a hacer es eso, darle espacio a nuestro cuerpo y a nuestra mente para bajar ritmo y recuperar energía. Entonces, fundamental que estén en nuestra agenda, en nuestro día, en nuestra semana, en nuestro mes, buscar esos espacios y que cada uno tiene que encontrar su fórmula. Yo, por ejemplo, con esto siempre recuerdo que a mí me gusta mucho, o sea, medito y creo que me sienta muy bien y yo siempre lo recomiendo, pero tengo un amigo que dice que su forma de meditación es la lectura. Entonces, fenomenal, tú tienes que encontrar aquella cosa que te chuta de energía, que te llena y que hace que cuando hayas pasado un rato
o en el gimnasio, ¿verdad? Bueno, pues que tú sientas que realmente, ostras, es que ahora me encuentro mejor, ¿no? Entonces, cada uno tiene que encontrar como su fórmula. A lo mejor a una persona es el punto de cruz y a lo mejor a otra persona pues es ir a hacer CrossFit, por poner dos ejemplos opuestos. Pero siempre, desde que sea un espacio para mí, por mi bien y por mi bienestar y por mi salud y por mi salud mental, ¿no? El enfoque, el desde dónde lo haces. Ujú. Y bloquear esos tiempos en tu agenda de autocuidado, ¿no? Exacto, exacto. Hay un libro que se llama Pausa, que habla de hacer diferentes estados de pausa. Entonces, hacer una pausa en tu día, hacer una pausa en tu semana, hacer una pausa en tu mes y hacer una pausa en tu año. Entonces, obviamente, cada una irá regulada, ¿no? Tendrá como un espacio. Bueno, pues busca esos espacios. Hombre, que a lo mejor no lo puedes hacer todos los días. O sí, porque 5 minutos de lectura, realmente no vas a tener 5 minutos, por ejemplo. Bueno, pues es también ese doble enfoque de reflexión. 5 minutos en redes sociales, sí, 5 minutos en lectura para ti. Ahí lo dejo. Sí, bueno saberlo. Yo cada vez vamos, precisamente, yo siempre lo digo, por tener las redes sociales de Píldoras UX, las mías personales prácticamente las he abandonado. Sí, Ya no claro. tengo tiempo. Y me alegro, además, porque es tiempo que dedico a otras cosas. Y ya la última pregunta es que hablas de algo que yo hice hace unos años, que, bueno, estuve en un encuentro de emprendimiento y nos hablaron de ello, que es la rueda de la vida. Y a mí me gustó mucho hacer el ejercicio, ¿no? Cuéntanos qué es. La rueda de la vida es un ejercicio de autoconocimiento y de reflexión. ¿En qué consiste? Bueno, pues escoger un círculo y dividirlo en una serie de áreas. Hay áreas ya predefinidas, pero que tú podrías llegar a modificar en función un poco de cómo consideres que son importantes en tu vida. Entonces, divides ese círculo en quesitos, por llamarlo de alguna manera, y defines esas áreas. Y luego, dentro de cada área, digamos que lo que haces es valorar como si fuera una escala del 0 al 10, en qué punto tú consideras que está ese área. Ese ejercicio tú lo puedes hacer, pues yo voy a hacer el símil con algo que nosotros utilizamos, que es el Customer Journey, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros podemos hacer un Customer Journey de la situación actual y de la situación deseada. Pues esto es un poco lo mismo. Nosotros podemos hacer esa rueda de la vida valorando esa numeración en la situación actual y lo que querríamos que fuera nuestra vida. Entonces, que lo hago en la situación actual, la reflexión es, vale, esas áreas que son importantes para mí, están equilibradas y permite que esa rueda imaginaria pueda girar, o de repente hay un área que está desbordada, por ejemplo, el trabajo, que suele suceder, ¿no? Pues de repente ves que el trabajo tiene una puntuación de 8 porque ocupa la mayor parte de tu vida y sin embargo el ocio está en 1. Cuando hay un desequilibrio en las áreas que son importantes para ti en la vida, esto nos tiene que hacer pensar de que hay algo que a lo mejor necesitamos regular de alguna manera, o al menos pararnos a pensar qué impacto tiene en nuestro día a día, en nuestra vida y demás. Porque a lo mejor tú has decidido en un momento dado que vas a darlo todo en el trabajo durante 2 años porque después tienes un plan de hacer otra cosa, ¿no? Podría ser. Pero si básicamente lo que estás buscando es un equilibrio entre tu vida, tu trabajo, tu ocio, tu aprendizaje, tu familia, tus relaciones, lo que sea importante para ti, pues hombre, esa rueda debería estar más o menos equilibrada para que pueda girar. Y luego hacer el ejercicio proyectivo. Entonces, ¿cómo quiero que sea? Y entonces ahí tienes que empezar a decir, vale, pues entonces, ¿cuál va a ser mi plan de acción? ¿Cuál va a ser ese cambio que yo tengo? ¿Qué acciones tengo que implementar para realmente pasar de esta rueda a esta rueda de futuro, ¿no? Entonces, es un ejercicio súper potente que además creo que da para muchísima reflexión. Entonces, bueno, yo lo recomiendo mucho. Bueno, pues pondré un ejemplo, no sé si en la comunidad de Figma habrá alguna rueda de la vida, lo buscaré y si no, de todas formas pondré información en las referencias y también un enlace a tu LinkedIn y a tu libro de Trabajar en Llamas, porque de verdad que me ha parecido muy interesante. También tengo una persona muy cercana que
que lo ha leído y dice que le ha venido muy bien porque estaba ya con problemas grandes por culpa del burnout. Y a mí me ha venido también bien para ver pues ciertas cosas que me pasan que sí que están cerca de ese burnout. Es un poco de advertencia, de cuidado, ¿no? Baja el ritmo, porque si no... Por eso decía que asociamos siempre a ese quiebro final, pero es que hay unas etapas anteriores. Si nosotros somos capaces de detectarlo en las etapas tempranas, más fácil va a ser recuperarnos. Yo pongo la analogía de cuando te duele la cabeza y te tomas un ibuprofeno o algo así. Si te lo tomas cuando está empezando, hay muchas más probabilidades de que lo elimines rápido, pero cuando ya tienes la intensidad del dolor de cabeza súper fuerte y te tomas el ibuprofeno, bueno, no va a funcionar tan bien. Entonces, pues esto es lo mismo. Si conseguimos detectarlo por adelantado, cuanto antes, fenomenal. Regulamos nuestra fórmula, ponemos todas las herramientas que tenemos a funcionar para eliminarlo y ya está. Y le damos ese tiempo de recuperación, como decíamos antes. Y respecto a la rueda de la vida, si alguien está interesado en hacer ese ejercicio, que me escriba, que yo le mando, que tengo una plantilla y se la mando encantada. Muy bien, pues muchísimas gracias, Enar, por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Gemma, por invitarme, porque además soy una súper prescriptora de este podcast, que se lo recomiendo a todos los alumnos, así que ha sido un verdadero honor poder estar aquí. Venga, pues para mí también tenerte. Venga, Un abrazo, Gemma. hasta luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.